amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, fuera de ti, no hay fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro, con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce alma. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, fuera de ti, no hay fuera de ti, para mí no hay amor, fuera de ti, no hay fuera de ti, para mí no hay amor. Porque grande es Jehová, de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.
buenas tardes, queridos hermanos que me están escuchando a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su programa de este mediodía. Son las 11:57 horas Centroamérica, 12:57 hora Centro. En esta oportunidad les he hecho una cordial invitación para que se unan a mí en este programa y poder escudriñar un poco la palabra y por supuesto escuchar cantos. Y precisamente el centro del trabajo de hoy es que nos pongamos en oración. Si usted tiene en sus manos, tiene necesidades que plantear, le invitamos para que nos lo haga saber a través del chat de la radio o que pues nos sintonicen también a través de Facebook Live. Estamos en vivo desde Mazatenango, Suchitepeques, Guatemala, transmitiendo para la gloria del Señor. En este mediodía estamos haciendo la cordial invitación. Por favor, tómela muy en cuenta. Estamos en vivo y en directo desde Mazatenango, Suchitepeques, Guatemala. Quiero hacer de su conocimiento, si ya lo ha escuchado, refrescarle un poco la información. Tenemos a partir del día 30 del mes presente, 30 de julio, estamos iniciando con el seminario sobre apología, que se va a transmitir a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. El día de mañana, muy probablemente de 7 de la tarde a 9 de la noche, a través del programa Cielo Abierto, haremos una ampliación de la información de nuestro seminario, que bendito sea Dios, se aproxima ya. Si Dios permite, se realizará a partir del día 30 del mes de julio, 1:30 de la tarde, da inicio el programa. Por favor, les pido a ustedes que lleven en oración este seminario y a cada uno de los que vamos a participar. Será transmitido desde México, Estados Unidos, desde Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras. También tendremos participación de un hermano de Estados Unidos también, Larry Wright. Él estará invitado también a este programa. Entonces vamos entonces a dar inicio ya. Vamos a dar una lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios con respecto a lo que el Señor Jesús hablaba. Vaya conmigo. Vaya conmigo, por favor. Al libro de Lucas. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 1. Vaya conmigo al libro de Lucas. Un saludo para nuestra hermana Zenabia Irineo. Dios le bendiga, hermana Zenabia. Dios le bendiga. Gracias por estar a través del Facebook Live con nosotros. También a nuestro hermano, Tamay Jam. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los saludos. Por favor, háganos saber su necesidad para que juntos pidamos al Señor. Recordemos las palabras que el Espíritu Santo inspira a sus siervos cuando dice, referente a la oración, dice que la oración del justo puede mucho. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, verso 1, dice así. El título, la viuda y el juez, es el título de esta porción de la palabra. Y dice así:
Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, este versículo quiero resaltar algunas palabras de este versículo. Dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos. Usted, hermano, y yo somos discípulos del Señor Jesús. Para, dice, enseñarles. Él les estaba enseñando a sus discípulos y decía que les estaba enseñando a orar siempre. La palabra de Dios usa esta escritura, dice siempre, la palabra siempre. Sabemos que cuando alguien nos dice o nos escribe y nos indica la palabra siempre con relación a algo, sabemos que es de continuo, que no tiene pausa, que debemos de perseverar en ello. Dice que debían orar siempre y sin desanimarse. Dos grandes desafíos para el cristiano. Uno de ellos es la oración permanente. Oración permanente. El Señor quiere que usted y yo oremos de forma permanente, hermanos. Que estemos en comunión con Él, orando en todo momento, de forma permanente. ¿Por qué? Porque Él dice que debían orar siempre. No de vez en cuando, no solamente cuando necesito también. Y dice la palabra sin desanimarse. Sin desanimarse. La palabra desánimo nos habla de algo difícil en la vida. Pero vamos a ver cómo un hijo de Dios, una persona que como usted y yo, ejemplo también de nosotros, no se desanimó aun cuando su propia vida podía correr peligro. No se desanimó y no dejó de orar aunque su propia vida podía correr peligro. Y dice la palabra de Dios así. En Daniel capítulo 6, verso 10, dice la escritura, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Resulta ser que ese documento firmado era un documento donde condenaba de alguna manera a quien podía darle honor a otro que no fuera el asignado en dicho documento. Entonces, esto podía hacer correr peligro a Daniel porque él era un hombre de oración. Daniel oraba de forma permanente a Dios. Este decreto buscaba también, porque los que maquinaron en su mente la creación de este decreto iban con la intención de llevar a Daniel hacia el castigo, porque ellos sabían que Daniel era un hombre que adoraba a Dios siempre, y pensaron que podían de esa manera llevar a Daniel al castigo. Y precisamente vamos a ver en la palabra que sí lograron el objetivo. La razón, vamos a ver. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Ventanas abiertas. Él era alguien que, cualquiera podía ver su oración, escuchar su oración que pasara por su aposento. Él no cerró las ventanas, hermanos, y no cesó de orar, aunque su vida corría peligro. Y como lo solía hacer antes, continuó, dice la palabra, arrodillándose 3 veces al día.
orando y dando gracias delante de su Dios. Vemos el ejemplo de Daniel, que él no cobró desánimo a pesar de que él mismo corría peligro, pero no se desanimó, no dio un paso atrás, sino continuó y perseveró en la oración. Vemos el ejemplo de Daniel, que él no se desanimó, hermanos, él perseveró en la oración. Entonces es exactamente lo que el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, lo que nos enseña a nosotros. ¿Qué nos desanima? Nos desanima las dificultades, nos desanima los problemas, nos desanima la escasez, nos desanima la enfermedad, nos desanima los problemas conyugales, nos desanima los problemas con los hijos. Todo a nosotros nos desanima. Somos fáciles para desanimarnos. Por eso el Señor enseñaba a sus discípulos primero que tenían que orar siempre, y que orando siempre no debían desanimarse, aunque su situación podía ser difícil, no debían desanimarse. Hermano, en esta tarde el Señor nos enseña en que no debemos de desanimarnos cualquiera que sea nuestra situación, que podemos estar pasando momentos difíciles de cualquier forma, pero no debemos de desanimarnos. Porque usted y yo, hermano, que me escucha a través de la radio, que me observa en Facebook Live, usted y yo dependemos del Todopoderoso, hermanos, del que vive y que reina por los siglos, el gran yo soy. Entonces no debemos de cobrar desánimo. El Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos precisamente ello. Usted, hermano, que me escucha o que me está observando, probablemente como yo hay muchas situaciones difíciles en su vida, pero animémonos unos a otros en este mediodía. Animémonos, hermanos, y pidamos a Dios. Sigamos la lectura en Lucas 18, verso 1 en adelante. Dice el verso número 2. Les dijo: una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Les relata la historia de una ciudad, dice, donde existía un juez que no tenía ni temor a Dios, tampoco a la gente. Ahí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor. Oigan las palabras de la viuda. La viuda buscaba al juez injusto, al juez que no tenía temor de Dios y que tampoco tenía temor de la gente. Pero la mujer llegaba con él y le decía: por favor. Lo buscaba siempre, dice la Escritura. Le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que me haga justicia en la corte. Oiga bien, le decía, esta viuda le decía a este juez, le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga, decía la viuda, justicia en la corte. Ella pedía por justicia. Ella pedía justicia, la viuda. Pero le pedía justicia a alguien que no tenía temor de nadie, ni siquiera de Dios. Entonces, pero ella perseveraba. Dice que ella lo buscaba siempre para pedirle siempre. Era alguien que no se desmayaba, aunque el juez era alguien que no tenía temor de nadie. En otra versión les dice que era un juez injusto. Pero a pesar de eso, ella perseveraba en su solicitud al juez. No desmayaba, hermanos. Notemos esto, que esta mujer se acercaba a un juez injusto. ¿Qué esperamos de una persona injusta? Que nos haga bien. Pero ella perseveraba, hermanos, a pesar de que tenía todo en contra. Ella iba y pedía a Dios y perseveraba al Señor y decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia a mí en la corte. Al principio, dice la Escritura, el juez no quería atender a la viuda. El juez, como su carácter, su vida, sus sentimientos, su personalidad era que no tenía temor ni de Dios
ni de gente. Al principio dice la escritura que no quería atenderla. No le quería dar el espacio para la atención. Pero, dice la palabra de Dios, el juez no quería atender a la viuda. Pero luego pensó, oiga bien, esta viuda molesta mucho. Porque ella continuamente pedía y pedía y pedía y pedía y pedía y pedía, hermanos. ¿Qué quiere el Señor? Que sus hijos pidamos y pidamos y pidamos y pidamos. El juez quiere, el Señor quiere y busca. Perdón, hermanos, se me cayó la tablet, disculpas. El Señor quiere que pidamos, hermanos. No quiere que nos detengamos. Esta viuda pedía y pedía y pedía, hermanos. Ella era alguien constante. Recordemos que el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos que debían orar siempre sin desmayar. Sin desmayar. Un saludo para nuestro hermano Ricardo. Dios le bendiga, hermano Ricardo Irineo también. Está con nosotros. Nuestros hermanos Zenobia Irineo y Ricardo Irineo. Dios le bendiga. Si me pueden enviar hasta dónde están ustedes, de dónde me saludan, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. A mis hermanos en la radio también, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Entonces, dice, sigamos leyendo la palabra de Dios. Veníamos viendo entonces que esta mujer ya empezó a molestar al juez. ¿Por qué lo molestaba? Por su insistencia, por su perseverancia, dice la escritura. Pero luego pensó, ¿quién pensó? El juez. No nos olvidemos que el juez, sus cualidades eran malas, no tenía temor ni de Dios ni de hombre. Pero él pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo ni a Dios, ni me importa la gente, oiga bien, le voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Este juez injusto no fue tocado por su bondad, porque en él no habitaba bondad, sino fue tanta la perseverancia de la viuda que el juez tuvo que ceder, tuvo que hacerle justicia para que lo dejara en paz. Hermanos, esto logró hacer, la perseverancia de la viuda logró romper esa barrera de ese juez injusto. Logró romper y quebrantar esa piedra. ¿Y cómo lo logró? La insistencia, la perseverancia de la mujer. El Señor quiere que usted y yo perseveremos en la oración. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús agregó lo siguiente. Fíjense en lo que dijo este mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? Oiga lo que nos pregunta el Señor Jesús. Fíjense en lo que dijo ese mal juez, dice el Señor Jesús. Y hace la pregunta para usted y para mí. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Oiga las preguntas que hace el Señor Jesús. Dice mi hermano. Mi hermano se congrega con nuestro hermano Alfredo Talib. Un saludo y un abrazo para nuestro hermano Alfredo Talib. Ella, nuestra hermana Zenobia, se reúne en San Fernando, Tamaulipas, México. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludos desde mi corazón a la hermandad allá.
Fíjense en lo que dijo ese mal juez. Repunta al Señor Jesús. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Y que día y noche le piden ayuda. Ustedes y yo somos elegidos por el Señor, por su misericordia. Debemos de clamar a Él día y noche, hermanos, día y noche. ¿Creen que tardará Él en responderles? Le decía el Señor Jesús. Claro que no, dijo el Señor Jesús. Claro que no, sino les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Cuando el Señor Jesús venga, Él dijo, ¿acaso encontraré yo gente que confía en Dios? Porque nuestra oración debe ir acompañada de perseverancia, pero de fe en el Señor. Recordemos las palabras que el Espíritu Santo inspira. Al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Así es, todo le es posible. Al que cree, entonces, todo le es posible. Hemos visto un ejemplo que el Señor Jesús tomó para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta viuda en la historia del Señor Jesús no desmayó, a pesar que tenía en contra al mismo juez que era injusto y que era malo. Pero bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha escuchado, nos ha atendido a nosotros siempre, el cual nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo y que nos ofrece ayudar. Nos ofrece ayudar. Dice en la palabra de Dios, vaya conmigo por favor, y esto lo cita el apóstol Pedro. Esto lo cita el apóstol Pedro. Vayamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En otra versión dice, depositen en Él toda ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La preocupación, hermanos. La preocupación, la enfermedad, la escasez, los problemas, porque Él cuida de ustedes, dice el Señor, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro en su primera carta. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿por qué nosotros no vamos a pedirle a Él? ¿Por qué nosotros no vamos a creerle, hermanos? Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Rey. ¿Cómo Él no nos va a escuchar? Dice la Escritura. ¿Cómo Él nos va a tardar en responder? Esa confianza tenía Daniel, a pesar de que su vida corría peligro al orar a Dios. Pero él no desmayó, a pesar de que corría peligro. Dice la Escritura, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, en Daniel capítulo 6, verso 10, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, dice la palabra, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Gloria a Dios. Él no se detuvo, hermanos. No nos detengamos nosotros. Oremos a Dios. Pidámosle a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo les voy a hacer saber mis necesidades, hermanos, de oración. Quiero pedirles que por favor pidan por mí, para que Dios me ayude en mi ministerio de predicación
Trabajo con un hermano en una congregación también donde predico. Y tengo planes para esa congregación. Tengo planes para la congregación de San Bernardino Suchitepeques, Guatemala. Oiga bien, cuando pida a Dios, pida por la congregación de San Bernardino Suchitepeques, Guatemala. Por favor, porque necesitamos crecer como iglesia en lo espiritual. Necesitamos crecer en lo físico, que nuevos miembros vengan al Señor. Pero necesitamos trabajar nosotros mucho. Y que Dios nos conceda la oportunidad de hacerlo, los medios. También quiero pedirles por un viaje que se acerca y que tengo dificultades para cumplir ese compromiso. Tengo una invitación de mi hermano José Elías Roque, de allá de Honduras, de Tegucigalpa, y tengo una invitación para predicar en 2 temas en ese seminario. Tengo problemas para viajar para allá yo, porque necesito llevar a mi familia, pero tengo problemas con pasaportes y necesito que Dios me conceda la oportunidad de que esto se resuelva. El tiempo apremia y no ha habido mucha buena solución en este aspecto acá. También pido porque Dios me conceda a mí pasar sin problemas, hermanos. También pido a Dios porque mi participación allá sea la que Dios decide que sea, y que también el día 30 iniciamos un seminario acá en la radio, y que Dios nos conceda a nosotros como ministros poder participar como debemos en este trabajo que Dios nos ha delegado. Así que les pido por favor sus oraciones en todos esos aspectos, hermanos. Por favor, que Dios también conceda bendición a mi esposa, a mi matrimonio, a mis hijas, que Dios conceda a mis hijos bendición. Pido oración por favor por mis hijos.